un día más en el curso de Catarata Abordaje Integral organizado por el Servicio de Oftalmología de nuestro Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El día de hoy tenemos la ponencia sobre cirugía de catarata intermitente y cirugía de catarata blanda a cargo del doctor Juan Carlos Corbera. Para conocer un poco más sobre el currículum del doctor Juan Carlos, es médico cirujano egresado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realizó la residencia en oftalmología por el Hospital Nacional Hipólito Unanue en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Realizó el fellowship en cirugía de catarata, segmento anterior y glaucoma en la Fundación Altino Ventura, Hospital de Olos y Pernambuco en Brasil. Es expresidente de la Sociedad Peruana de Oftalmología, miembro titular de la Sociedad Peruana de Oftalmología, también miembro internacional de la American Academy of Ophthalmology, miembro internacional de la American Society of Cataract and Refractive Surgery, miembro internacional de la Sociedad Brasileña de Láser y Cirugía en Oftalmología, y también es miembro titular y delegado por Perú de la Asociación Panamericana de Oftalmología. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Corbera. Le damos la bienvenida al curso y le agradezco a nombre del Servicio de Oftalmología el haber aceptado la invitación y le dejo a cargo de la ponencia. Gracias, Gisela, gracias a todos los amigos. Para mí siempre es un honor y un placer compartir con ustedes algunos minutos. De hecho, la idea de poder compartir ideas, intercambiar experiencias es muy importante y nos ayuda a todos nosotros. Déjenme compartir pantalla. Ok. Se ve bien la presentación, doctor. Bien, sí, voy a cerrar la presentación. Listo. Tengo entendido que tenemos ya los nuevos integrantes del equipo del servicio ya en pleno aprendizaje. Los residentes de primer año ya ingresaron. De 2021 todavía no se presenta. Oh, pero mira. Sí. Bueno, este año y medio nos ha tocado una cultura muy especial. Hemos tenido que aprovechar todo lo que es la tecnología digital. Ya los residentes de segundo y tercer año van a recordar esta charla que hicimos el año pasado, me parece, sobre temas que son muy importantes. Yo quería traerles a colación esta historia que me parece importante que lo sepan, ¿no? Hace más o menos 22 años, cuando iniciamos el proceso del aprendizaje de la fascomultiplicación, en aquella oportunidad no teníamos docentes nacionales suficientes como para aprender esta nueva técnica de cirugía de catarata. Entonces cada uno tenía que buscar un punto donde poder realizar el entrenamiento y buscar un profesor que tenga el tiempo, la voluntad y la capacidad de poder hacer esta enseñanza. Así me tocó participar en varios congresos dentro y fuera del país para conocer quiénes eran los líderes de cirugía en aquella época. Entonces el mensaje número uno para los médicos residentes que están empezando la especialidad es tratar de participar activamente en la mayoría de los congresos que puedan. Es la mejor inversión que pueden hacer. En aquella oportunidad conocí al doctor Marcelo Ventura y tuve la suerte que era muy amigo de un colega peruano que radica en Piura, el doctor Pongo. Él fue invitado a un congreso aquí en Perú y luego de eso comencé a seguir en la Academia Americana, en el Congreso Panamericano, y presenté mis documentos a Brasil, en la ciudad de Recife. Y fuimos admitidos 2 fellowships en aquel año. Era un fellowship por un año y medio, casi 2. El doctor que están viendo ahí, el doctor Carlos Granados de Colombia, y yo. Y el ritmo de enseñanza, igual nos obliga a estar 6:30 de la mañana en el hospital. El cirujano principal, al cual habíamos estado adscritos, tenía programadas entre 14 y 20 cirugías de catarata durante la mañana. A media mañana se iba a hacer cirugías refractivas y por la tarde tenía su consulta.
estas cirugías se repetían 3 veces por semana. Entonces el ritmo quirúrgico era en realidad bastante alto, cosa que en Perú era muy difícil de conseguir. Inicialmente nosotros nos sentábamos a su lado en el coaxial de microscopio y observábamos la cirugía. Y de pronto nos dimos cuenta de que una cirugía extracapsular que nosotros miramos acá y que duraba entre 45 minutos en promedio, allá en 10 minutos estaba resuelta. Una fajo más rápido. Se operaban en salas simultáneas, operaba un paciente, terminaba, se iba a la otra sala, operaba el paciente, terminaba, regresaba a la sala, etc. Entonces, cuando comenzamos a ver el ritmo de la cirugía, dijimos, oye, mira, no es tan difícil como parece, mira qué rápido opera. Y después de un mes de estar haciendo consultas, el siguiente mes comenzamos a captar pacientes y al tercer mes dijimos, bueno, ya, vamos a empezar. Y nos preparamos con el doctor, a cada uno a iniciar su derrotero en la cirugía de catarata. En aquella época no existían los equipos con tanta seguridad como existen ahora. No existían los sensores de presión de la cámara anterior, no existían flujos altos, no existían vacíos tan altos. Todo era en realidad más lento y mucho más inseguro, ¿no? Este es el equipo Millennium de Stores con el cual operamos. El paciente era presentado así. Ese fue mi primer paciente de catarata. Ese es un equipo de Acutome, de Alcon, de aquella época también. Utilizaba el sistema Venturi. Y llegó el día en donde comenzamos a programarnos los pacientes. Entró mi primer paciente, en realidad fue el doctor de Colombia que comenzó a operar. Y de pronto vi que no pasó ni 5 minutos y salió de la sala y entró corriendo un asistente. Obviamente la cirugía se había complicado. Comencé yo a operar a mi primer paciente y de pronto me di cuenta que estando ya con el microscopio, el paciente debajo mío y con todo eso, uno tenía que convertirse más o menos en un pulpo porque tenía que escuchar la máquina que funciona adecuadamente, tenía que ver el ojo que no se esté moviendo, tenía que utilizar ambas manos y utilizar ambos pies con el pedal del fajo y el pedal del microscopio. Y el segundo mensaje es siempre hay que fijarse en todos los detalles, desde la forma en que el cirujano se sienta frente al paciente y cómo acomoda el microscopio. Todos esos detalles mínimos que a nosotros por inexperiencia se nos pasaron, pusieron en gran riesgo nuestras cirugías. Después de esta, la mía, Dios gracias, no terminó complicándose, pero mi fellow acompañante, el colombiano, terminó un mes prohibido de entrar a sala. Entonces, el mensaje que quería dejarles es eso. Siempre que estemos acompañando físicamente a alguien en sala, los detalles son muy importantes. No enfocarnos solo en lo que estamos viendo en el microscopio, sino en todo el entorno. Y todo el entorno significa también conocer al personal que nos acompaña. Esta era la jefa de sala de operaciones en aquella época, una persona muy exigente, muy terrible. Mandaba a todos los cirujanos de la época, pero sabía mucho. Con ella aprendía cómo se prende el equipo, cómo se setea el equipo, cómo se prenden las mangueras y todo eso. Entonces, resultó muy importante para mí valorar el conocimiento que tiene el personal que nos auxilia en las cirugías y para los residentes que recién se están incorporando, este es mi mensaje, ¿no? Hagamos siempre amigos de quienes nos apoyan ahí. Este es mi jefe, el doctor Marcelo Ventura, la doctora Tatiana Bosa, que fue quien me siguió también en el fellowship, haciendo fellowship de cirugía plástica, y la doctora Ana Catarina Delgado. Y el siguiente mensaje es esto, ¿no? Luego de las cirugías pasábamos 2 o 3 horas en la biblioteca del hospital. No solo es importante hacer la práctica, sino es importante completar el conocimiento con todo lo que hay de moderno en las revistas publicadas. En aquella época no había internet, en aquella época no había correo electrónico, en aquella época lo que mejor que teníamos eran las revistas y los libros que teníamos en la biblioteca. Hoy el acceso es mucho más fácil y es muy importante mantenernos siempre actualizados con lo que tenemos que conocer. Una pregunta que siempre recibo de quienes estoy enseñando es esto, ¿no? ¿La cirugía de catarata es una cirugía simple?
Y la respuesta definitivamente es no. Es muy importante que desde que están ustedes en formación y van a ver cuánto les va a costar llegar a ser un cirujano de alta performance, es no banalizar la cirugía en oftalmología, ninguna de ellas. Una cirugía de catarata en realidad no es simple. Una cirugía de catarata requiere de equipos de alta tecnología que o el hospital o el instituto o la clínica en donde ustedes se están formando o han creado, han eso, le ha costado tenerlos y renovarlos y actualizarlos. Una cirugía de catarata requiere de una adecuada evaluación preoperatoria y el cirujano debe tener conocimiento de todos los parámetros que son importantes evaluar en cada uno de nuestros pacientes. Algunos requerirán una evaluación adicional o mucho más exhaustiva que otros y requiere de un centro quirúrgico armonizado, ¿no? Que trabaje a la par con el cirujano. Requiere además de gran destreza y un riguroso entrenamiento del cirujano. Y esto es muy importante, ¿no? El tiempo que ustedes le van a dedicar a la formación, a la práctica, a los wet labs, a la lectura, siempre debe ser valorado, ¿no? No se logra un buen cirujano si no hace un determinado número de cirugías o si no hace un determinado número de wet labs y practicar y practicar y practicar hasta obtener la destreza necesaria. Y una cirugía de catarata obviamente involucra a todo el equipo de sala, ¿no? No solo es el cirujano, es el anestesiólogo que acompaña la cirugía, la enfermera, la circulante, etc. Todo esto, todo este conjunto de requerimientos hace que esta sea una cirugía segura y muchas veces rápida. Y esto siempre lo menciono a quienes estamos empezando el derrotero de la cirugía oftalmológica, puesto que en la época que yo me formaba, el mejor cirujano era quien más rápido hacía una cirugía. De hecho, la tendencia en muchos países fue, eh, primero, no darle la importancia a la cirugía y segundo, pensar que quien era más rápido era mejor. Y esto en realidad jugó en contra de nosotros, ¿no? Un cirujano es mejor cuando sus pacientes terminan felices, cuando sus pacientes terminan muy bien. No importa si el cirujano se demoró 7 minutos, si se demoró 15 minutos o si demoró media hora. Lo importante es el resultado final del paciente. Entonces, el tiempo nos ha demostrado que no una cirugía rápida es siempre la mejor. Sí, una cirugía segura y con buen resultado para el paciente. Ah, ok. Por eso es que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que ustedes se encuentren ahora en diversas redes sociales anuncios como este, ¿no? Cirugía catarata 10 minutos y bla, 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 toda la cirugía. Esto tengan mucho cuidado con quienes hacen marketing en sus centros porque esto no es bueno, ¿no? Si la cirugía demoró más que eso, el paciente va a pensar que hubo alguna intercorrencia, hubo algún problema, y pues, después va a venir en contra de nosotros mismos, ¿no? No es lo ideal. El paciente actual no es el mismo que el paciente hace unos años, ¿no? El paciente hace unos años operaba la catarata y si bien salía viendo bastante bien, no importa si usaba lentes, estaba feliz. Ahora no. El paciente ahora tiene muchas expectativas elevadas y piensa que una cirugía de catarata debe terminar exactamente igual que una cirugía refractiva. El paciente, mientras menos dependencia de lentes tenga, va a ser mejor. Busca una cirugía sin dolor, que no tenga complicaciones, que rápidamente se recupere y pueda estar en su actividad laboral eh, casi de inmediato, que pueda ver muy bien sin necesidad de lentes y también, pues, obviamente, ¿no? Que no le cueste nada. Estos los pacientes, cuando nosotros analizamos la cirugía, los pacientes van a exigir esos mínimos costos. Entonces, insisto que debemos tener mucho cuidado con esto. La cirugía de catarata blanca o intumescente en realidad es un desafío. Técnicamente, el manejo del núcleo de estas cataratas no suele ser complicado, pero todo lo que está alrededor y previo sí es muy importante, ¿no? Una cirugía de catarata blanca puede tener múltiples manifestaciones, podemos verla inclusive con núcleos duros o blandos, y lo importante en estas cataratas intumescentes es el manejo de la presión intracapsular que va a presentar, que regularmente es alta, ¿no? A diferencia de las hipermaduras que tienen una presión intracapsular baja. Esta intumescencia, esta presión del saco intracapsular
puede provocar que tenemos una cámara anterior poco profunda y podemos tener nosotros problemas en el endotelio si no anticipamos esto. Existen algunas evaluaciones previas que podemos hacer con imagen de Shapeflow o tomografía de segmento anterior para ver cómo está en sí esta tensión intracapsular. Cuando esta catarata es intumescente, regularmente el cristalino no tiene la misma integridad estructural regular que nosotros estamos esperando manejar. Esa proteína se desnaturaliza fácilmente. Hay una hidratación marcada de todas esas fibras y es lo que provoca esta tensión, ¿no? Estas cápsulas, por la misma tensión, suelen ser más delgadas y frágiles y fácil de romperse y complicarse. Inclusive en estos casos debemos siempre tener en consideración si el paciente ha tenido algún antecedente de una vitrectomía vía paz plana, ¿no? Yo he tenido pacientes, por ejemplo, eh, familiares de colegas, que entraron para hacer una vitrectomía por una membrana epirretinal y que fue operada bien. El paciente terminó, mejoró la visión, pero de pronto me llaman y a las 2 semanas que otra vez está no viendo nada. Y qué raro. Cuando regresa a la consulta, le veo una catarata blanca, ¿no? Intumescente. Y me llamó la atención porque yo la había examinado 2 o 3 semanas antes y no tenía nada. El único antecedente es que había tenido esa vitrectomía. Y lo cito al día siguiente para completar las pruebas, para operar esa catarata y informándole de que alguna cosa no está yendo bien porque es una catarata tan densa, tan rápida, de tan rápida formación, obviamente porque alguna cosa sucedió. Y al día siguiente se presenta la paciente al consultorio y dice, doctor, ahora ya veo luz, veo mejor contraste, igual no distingo muy bien, pero ahora estoy viendo más luz. Entonces la siento al consultorio y hoy, oh sorpresa, la catarata ya no estaba. ¿Qué es lo que había pasado? Que durante la vitrectomía, involuntariamente, el vitrector había tocado la cápsula posterior en algún momento, entonces había hecho una lesión, la catarata se había formado, se había vuelto intumescente, y tanto así que en algún momento reventó a cápsula posterior y por ahí terminó yéndose el cristalino. Y por eso es que el paciente refería que ya estaba viendo mejor. Entonces, estos detalles son muy importantes, ¿no? Finalmente, el paciente terminó haciéndose una cirugía de catarata con el vítreo fragmentador. Nosotros podemos usar imágenes Shapeflow como el Pentacam para evaluar cómo está la catarata. Podemos medir, estos equipos modernos nos lo permiten ver el volumen de la cámara anterior, el volumen normal es de 150 milímetros cuadrados, y un cierre angular o un menor volumen que pudiera originarnos a nosotros alteraciones endoteliales es cuando tenemos un volumen de menos de 90 milímetros cúbicos, ¿no? Estos equipos modernos nos permiten ver con bastante certeza cómo están las imágenes del tercio anterior del ojo. Uno de los problemas de la cirugía en estos pacientes que tienen estas cataratas intumescentes fue reportado el año 2000. De hecho, ganó el festival del Ascar de aquella época, el doctor Daniel Perroni y el doctor Albertazzi con este célebre video que siempre me gusta ponerlo a continuación, que es la ruptura de la resis. Un problema que habíamos advertido ya regularmente, pero finalmente ellos terminaron estudiándolo y publicándolo y obviamente dándole el nombre, ¿no? El signo de la bandera argentina, que es un signo que ningún cirujano quiere ver durante la cirugía. Déjenme ver, no sé por qué alguna... Oh, no está. Okay. Voy a ponerles el video. La última vez no estuvo corriendo y he separado los videos para poder verlos después. Okay. ¿Se llega a ver el video ahí? Puede aparecer. ¿Lo leo? Todavía, Juan Carlos, compártelo. Ok. No se ve, compártelo. Ya. Tienes que salir y compartirlo. Ok.
Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Lo voy a dejar con el video original porque en realidad es muy bueno. Ese fue el video que ganó el Oscar. Espontáneamente Aquí está. se abre. En realidad, no es que me disguste mi bandera, pero preferiría no recordarla de este modo. ¿Qué hacemos ahora? Si el equipo quirúrgico tiene un excesivo fervor patriótico, estamos en dificultades. Listo, regresamos entonces a, a la presentación. Ok. Cuando el cristalino tiene esta presión elevada, esta cámara anterior está obviamente presurizada y debemos contrarrestar esa presión para evitar la descompresión brusca, que es la que originalmente va a hacer que esta cápsula se rasgue ahí y empezar una cirugía que técnicamente el manejo del núcleo no es tan difícil. Con una alteración así en la cápsula anterior, en realidad es una complicación que es mejor evitar. Eh, Nuevamente veo que no está corriendo el video, déjenme pasar nuevamente el video acá. Ok, ya. Y aquí, ayudado con un Este es, tipo, vean cómo empieza a salir viscoelástico por la ajá. tensión que hay en la cámara anterior. Esto es lo que La idea usualmente es hacer vemos en una las cirugías función de central para catarata. después utilizar la rexis. Y al momento de Simplemente, funcionar, ¿ves? esto es lo que sucede. Esto es lo que debemos evitar, ¿no? Simple la Pues aquí ya ni mera siquiera función. llevaba yo mucho tiempo pensando cómo va a ser la rexis, etcétera, y pues aquí ya no tengo más opciones. Ok, listo. Y vamos a la presentación. ¿Vieron esa punción? La simple punción origina que la rexis se corra automáticamente. Y ahí empezamos ya con todos los problemas. Entonces, las maniobras que nosotros debemos hacer para evitar esto son las que vamos a discutir a continuación. Hay varias teorías, ¿no? Las bolsas de presión subcapsular anterior, que fue la que en el 93 se planteó Howard Gimbel, las bolsas de presión anterior y posterior, del doctor Figueiredo, el brasilero, y la técnica acentuada, ¿no? En la zona no solo anterior, posterior, sino en la zona periférica también. Esta es una imagen de Mario de la Torre, una ultramicroscopía en donde ven cómo están las bolsas de presión posteriores que hacen que aumente la tensión intracapsular y va a provocar el riesgo de esta ruptura capsular anterior, ¿no? Estas bolsas de presión inclusive fueron estudiadas, ¿no? Un oftalmólogo ruso ideó un equipo para medir las presiones que va a depender del espesor de cristalino, de cuánta masa liquefactada tengamos, cuánto se ha profundizado la cámara anterior, pero en realidad no resultó muy práctico. Lo práctico es que debemos evitar una despresurización brusca para que esto no suceda. Esta técnica para el manejo de la catarata entumescente fue una de las que más adopté, el capsule milking de la doctora Chi, Singapur. Y básicamente ella preconiza el manejo tratando de deshidratar el vitrio, usa mannitol endovenoso previo a la cirugía. Trata de evitar el uso de anestesia periular o parauvular o retrovulvar para evitar la presión externa. El blefarostrato debe ser uno de Barraquer que sea muy suave. Entra por un salpor, la incisión principal alejada obviamente del endotelio. Siempre usar el azul de tripán, que es básico para esto. Y usar un viscoelástico de alto peso molecular, como el Hilon 5, por ejemplo.
Estas son las recomendaciones principales para abordar este tipo de cirugías. Y en el gráfico de la izquierda está mostrando cómo estas fuerzas lenticulares van a llevar la presión hacia la cámara anterior, y lo que debemos hacer es inyectar un viscoelástico pesado y hacer que este presione y planifique ponga en forma plana la cápsula anterior. Luego de eso, hacer una micropunción con una jeringa 27G, con el bisel hacia arriba, y hacer la punción y aspirar inmediatamente, ¿no? Inmediatamente debemos aspirar para que este líquido salga por la cánula, y luego debemos inyectar más viscoelástico, pero haciendo el barrido del viscoelástico desde la zona periférica hasta el centro, porque esta se puede correr todavía, ¿no? Este corte liquefactado aún debe ser ordenado de la zona periférica hacia el centro de la zona en que se ha realizado la punción, porque hasta no hacer eso todavía corremos el riesgo de que esta rexis pueda eventualmente correrse. El cristalino finalmente va a terminar en forma de riñón, y si nosotros seguimos colocando viscoelástico al centro nada más, vamos a acentuar las zonas periféricas y puede haber peligro de que esta rexis se corra, ¿no? Entonces es muy importante que en la segunda fase, una vez que hemos hecho la punción, el viscoelástico se coloque en la zona periférica y se ordeña hacia el centro todo el líquido que está liquefactado ahí. Así evitamos que estas fuerzas periféricas puedan poner en riesgo nuestra rexis. Estas cataratas blancas podemos tener de varios tipos, ¿no? El corte liquefactado, que es el que más vemos con esas cataratas intumescentes, el núcleo voluminoso, pero con el corte blanquecino también, o aquel núcleo esclerótico, que es la catarata ya morganiana, que tiene la cápsula anterior fibrosada, que es de un manejo diferente. Este tipo de manejo del núcleo va a depender también de qué tan densa esté esta catarata, ¿no? Y qué tan gruesa. Los núcleos del tipo 1 va a ser de manejo fácil, en realidad. El tipo 2 de manejo un poco más complicado, de más uso de energía, de facoemulsificación, y en donde debemos asegurarnos que la parte posterior esté libre para poder hacer el manejo adecuado. Para que nosotros tengamos el menor riesgo de daño capsular, esta presión debemos disminuirla. Ya vimos la presión externa, debemos evitarla, evitar la anestesia perioparavulvar, un lefarosto muy suave. El manitol es muy importante, y el uso del azul de tripán no debe escaparse. Esto nos ayuda también a tener una cámara anterior presurizada, ¿no? Debemos evitar la despresurización brusca de la cámara anterior, manteniendo esta la mayor parte del tiempo sellada hasta no tener una incisión en la cápsula anterior pequeña, y hacer la aspiración del contenido intralenticular mediante la punción, ¿no? Existe una técnica en donde uno coloca el apunte de faco directamente sobre la cápsula y hace una incisión con el mismo equipo de faco amplificador, y a la vez aspira rápidamente. En realidad, nunca lo he usado. La vi solo una vez en una proyección, y fue una maniobra en realidad bastante retadora, que nadie la aconsejó. Se quedó solo como un anecdotario, la facocapsulotomía, ¿no? Esta técnica del milking es la más adecuada a realizar, es la que usualmente nos da muy buenos resultados. El doctor Ariel Blanco ideó también la blancopunción, por lo que veo no está saliendo el video, que es realizar también la punción sin necesidad de de hacer la incisión principal. Déjenme mostrarles el video, que también es muy importante. A ver. Oh, no. Ok. Déjenme compartirlo. Okay. Esta técnica de blancopunción es una técnica en realidad bastante sencilla y fácil de utilizar. Está la catarata ahí. Entran con la jeringa, la aguja 27G, el bisel hacia arriba, sin hacer ninguna incisión. Entran y ahí puncionan
la cápsula anterior, ven cómo sale el líquido lechoso, funcionan y van aspirando con la jeringa. Y de hecho van bajando la presión interreticular haciendo esto y sin alterar la presión de la cámara anterior, porque han hecho una incisión directa, ¿no? Entonces, antes de colocar el suletripán, antes de hacer la incisión principal, simplemente se hace esta puntura con esta jeringa 27G y se va aspirando el contenido dentro del saco hasta lograr que nosotros tengamos una presión disminuida. Él va haciendo la punción, va aspirando y va apretando hacia atrás el núcleo de esta catarata, ¿no? Que es una técnica sencilla, fácil de hacer y reproducible. Funciona bien. Es otra alternativa que eventualmente tenemos ante la cirugía de catarata. Esa es la blancopunción de Ariel Blanco. Ya sabía que este video, por alguna razón, no están corriendo los videos acá. Y esta es la manera como hacemos, ¿no? Entra la aguja, perfora, aspira, oprime suavemente el núcleo. Es una jeringa de 3 para que tenga una buena cantidad de aspiración. Álvarez de Rentería, el 2006, fue quien preconizó esta de la facopuntura, que no la recomiendo. Y una cosa interesante, pero yo siempre les explico a los residentes, mientras más pasos nosotros adicionemos que involucre tecnología sofisticada, más posibilidades de poder llamar a complicaciones, ¿no? Se puede hacer un jazz láser previo a la cápsula, un impacto pequeño, con bajo poder, antes de la cirugía y proceder después con la cirugía, ¿no? Esperar que eso ayude a despresurizar el contenido interlenticular. Con el paciente dilatado, previo a la entrada a la sala de operaciones, se le realiza un láser en la cápsula anterior. Este es el disparo que ven, que se hace cápsula anterior, y se va a ver cómo tampoco está corriendo. A ver. Vamos a ver el video aparte mejor. Ok. Ahí van a ver el láser y se va a ver cómo el material intradenticular va resumiendo hacia abajo, como una cascada, va cayendo. Luego el disparo del láser, ¿no? A bajo poder. Y esperamos unos minutos que termine de resumar ahí el líquido y podemos entrar y a operar, obviamente tiñendo con azul de tripán y haciendo el resto de la cirugía. Es simplemente un disparo del láser y nos va a ayudar a hacer eso. Son técnicas alternativas que eventualmente podemos utilizar y prevenir esta complicación. Lo más práctico es la blancopuntura de loto blanco, de blanco, o el milking, ¿no? Que son las que he manejado en todo este tiempo y no ha habido mayor dificultad. Entonces, es muy importante tener un sideport de 1 milímetro. La incisión debe ser la incisión principal de 2.2 valvulado, no necesariamente entrar completamente. El azul de tripán es importante y un detalle que lo he comprobado también es usar el azul de tripán y esperar un par de minutos ahí, porque el azul de tripán llega a impregnar la cápsula anterior y la vuelve un poco más resistente. Y eso es muy importante para evitar también que haya sorpresas al momento de hacer la cápsula Rexis. Siempre usar un viscoelástico de alto peso molecular al momento de hacer la función de la cápsula anterior. Hay que aspirar inmediatamente el contenido
y luego ampliar la recsis al tamaño adecuado. Esta es una cirugía, no es una catarata realmente intumescente, pero algunos pasos que son muy importantes realizar aquí. Esta es una incisión de 2.2 que se amplió a 2.4. Déjeme avanzar un poco más. Ah, avanzar, retroceder. Ok. Ok. Una de las cosas que eventualmente siempre recomiendo hacer cuando usamos viscoelástico es siempre tratar de proteger el endotelio. Una burbuja de aire y luego colocar el azul tripán debajo y hacer la limpieza inmediata del azul tripán para luego ingresar con la cánula del viscoelástico y a 180 grados en contraposición ir eliminando la burbuja de gas y formar la cámara. Siempre usar un viscoelástico dispersivo y luego un viscoelástico cohesivo debajo usando la técnica soft shell para que nos dé una mejor protección del endotelio y una mejor visualización de la cápsula. Un side port de 1 milímetro es importante. Este es un ingreso temporal con una incisión de 2.4. Hacer la incisión con una pinza de capsulorhexis que tiene unos ganchitos abajo que hacen una punción ahí, coger la cápsula y realizar la rhexis, teniendo la precaución de coger la cápsula tantas veces como sea necesaria, ¿no? No necesariamente hacerlo de un solo envión, tantas veces que nos permitan nosotros manejar el borde de la rhexis de la manera más segura posible. Una vez que completamos esto, realizar una hidrodisección con una cánula plana de Chang. Esta es una cánula plana que lo colocan debajo de la rhexis y emite el flujo laminar del OSS y permite separar adecuadamente las capas de la catarata. Una vez que se ha logrado la hidrodisección, es importante verificar que el núcleo esté libre y rotando. Una vez que tienen ustedes el núcleo suelto, colocamos más viscoelástico para profundizar cámara anterior. O eventualmente, dependiendo de la dureza de catarata, hacer ya el manejo del núcleo, ¿no? Mucho me gusta usar a mí el pre-chopper de Akahoshi o eventualmente hacer las maniobras de dividir y conquistar. Esta es una catarata que no era intumescente, pero más bien un poco lechosa, un poco dura en realidad. Y stop and chop o dividir y conquistar son dos técnicas que eventualmente todo cirujano debería aprender a manejar, porque con eso puedes abordar todos los tipos de catarata. Que esté libre, hacer el surco con la profundidad adecuada. Déjenme avanzar esto. Una vez que tienen la cruz realizada, colocar el viscoelástico y uno puede realizar las maniobras con el mismo Paco o con este que es el pre-chopper de Akahoshi, que simplemente ingresa y van separando los cuadrantes, ¿no? Es una ayuda que creo que vale la pena tener dentro de nuestro armamentario quirúrgico porque va a ayudar a realizar mucho menos maniobras dentro del saco capsular y maniobras regulares. ¿Okay? Esto es simplemente la aspiración de los restos corticales,
Ah, bueno, tengo los videos de la catarata blanda, los voy a reservar para la siguiente clase que tenía programada, porque por alguna razón he tenido problemas con los videos que me percaté anoche. Esa era básicamente la cirugía. Ok. Muchas gracias, doctor Corbera. Este, Muy didácticos los videos. gracias. Como le digo, hay algunos detalles que son muy importantes tener en cuenta para el abordaje de esta cirugía, que como les vuelvo a repetir, quirúrgicamente el núcleo no es de manejo difícil, es más, muchas veces puede simplemente hacer la aspiración nada más. El proceso previo es al cual tenemos que tenerle cuidado. La catarata blanca junto con el manejo de alta miopía es la aula que voy a tener eh, junto a la otra que estaba programada, porque ahí sí tenemos varios detalles muy importantes diferentes a este abordaje. Y yo quiero agradecer la invitación, nuevamente para mí es un placer, y poder compartir las experiencias que cada uno de ustedes haya tenido, ¿no? Este año que ha pasado para los residentes de tercer año en realidad ha sido una muy difícil. Y con Willy han estado pensando a mí qué manera se puede extender o ayudar a que se retome el entrenamiento quirúrgico, ¿no? De hecho, la sociedad también estaba considerando muy seriamente adquirir el equipo de simulación de cirugías de catarata, que también es muy importante tener un entrenamiento ahí y luego ya hacer un entrenamiento con los pacientes, ¿no? No sé si alguno de ustedes tienen alguna pregunta. Cela, ¿tienes alguna pregunta? Por el momento no tenemos preguntas en el chat, doctor. Willy, por ahí estamos. Sí, ¿Algún comentario, gracias, doctor? Juan Carlos. Como siempre, una clase muy didáctica. Juan Carlos, en tu experiencia, ¿te ha pasado con todas las cataratas blancas esto que has descrito ahora o son algunas cataratas blancas que tienen esta presión incrementada? ¿Hay manera de saber cuáles son las que nos van a traer problemas o siempre haces el procedimiento de punzar antes la catarata para ver qué pasa? En realidad hay algunas cataratas que en la lámpara de hendidura uno puede ver cómo está convexa la cápsula anterior. Nosotros usamos el Pentacam y en estas cataratas a todos les hago hacer el Pentacam para ver cómo está ese volumen de cámara anterior, para sospechar qué tan probable es que aparezca este símbolo. De todas maneras, sí, a todas las cataratas blancas suelo hacerle primero la punción por seguridad. De acuerdo. No, antes que yo supiera de esto, las hacía normalmente. Menos mal que no me sucedió ninguna bandera argentina hasta ahora. Sí he tenido problemas con la race que se ha rasgado periféricamente, pero se pudo manejar. Pero no he tenido yo gracias a esa bandera argentina de inicio, ¿no? De acuerdo. Sí. Memo, ¿cómo ha sido tu experiencia con esto? Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? Qué gusto verte. Felicitándote por tu exposición y por acompañarnos, ¿no? Muy agradecido. Mira, no sé qué es lo que has visto. En algunos pacientes nosotros les mandamos a hacer un OCT de segmento anterior. Entonces nos hace a veces un cálculo muy adecuado del diámetro anteroposterior, ¿no? Y en aquellos donde la cápsula anterior está muy, digamos, prolapsado, entumecente, el testalino, ¿no? Entonces, a mí me ha ayudado esto, felizmente yo no he tenido, por suerte, y siempre sigo tocando madera, alguno de estos casos, de estos síndromes de manera argentina. ¿Has probado tú esto con el 2P? Con el OCT. Bueno, de hecho, Mario tiene unas imágenes muy bonitas de catarata entumecente con tomografía. Un grupo de estudiados en donde se nota claramente la tensión intersaccular.
Perfecto. No sé si hay algunas preguntas en el chat. ¿Has visto ahí en el chat que alguien pregunta si sucedió la Sí, bandera doctor. argentina? ¿Qué hago? Muy buena pregunta en realidad. Sale corriendo y sale. Una vez que uno se produce la bandera argentina, hay que tratar de recuperar ese régimen lo más posible. Es bastante difícil porque a veces se rasga todo hacia la zona posterior. A Dios gracias, estas cataratas suelen ser bastante blandas y suelen tener el proceso de eh, aspiración de los restos con mucha frecuencia. Entonces, lo que aprendí yo de la experiencia de otros cirujanos es que tienes que entrar a aspirar con bajo flujo, tratar de no incrementar la presión ahí para que eso no se corra, tener preparado un lente de 3 piezas, y si usas un lente de una sola pieza, tienes que colocar el lente en el sentido del rasgado, no al revés porque vas a incrementar el corte de eso, ¿no? Por ejemplo, si se te rasgó así, el lente tienes que ponerlo así, con las ápticas en ese sentido. No en sentido contrario, porque ahí se va a extender el rasgado. Muchas gracias, doctor. Una consulta, doctor. Cuando sucede el desgarro, hay riesgo de que se corra hasta la cámara, hasta la cápsula posterior, ¿verdad? ¿Qué tan frecuente es que suceda eso? Como te digo, no he tenido yo mayor caso, pero de lo que he visto, 7 de cada 10 se va hacia la parte posterior. Es bien alto, es bien alto. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Jorge Fernández. Pregunta, cuando una cirugía por FACO se convierte en mininuco extracapsular, ¿cuándo una cirugía de FACO se convierte en mininuco extracapsular, ¿no? En plena cirugía? No entendí bien la pregunta. ¿Cuándo convertir? Asumo que en este tipo de cataratas, ¿no? ¿Cuándo convertir en mininuco o extracapsular? En realidad, para este tipo, hablando específicamente de las cataratas intumescentes propiamente dichas, es poco probable que tengas que convertirlas porque el manejo del núcleo en realidad es fácil. Lo difícil acá es el manejo en realidad de la cápsula anterior. Pero el núcleo no suele dar mayores problemas. Suelen ser núcleos blandos y si hay cierta dureza suelen ser núcleos pequeños que pueden ser manejados fácilmente por la incisión que ya realizada. Es poco frecuente que tengas que convertir. Doctor. Bueno, la doctora Blanca Alzamora le felicita por su brillante exposición. Oh, Laquita, gusto de verte. Y Laquita, yo sé que esta semana estamos de cumpleaños. Sí, ayer fue. Muchísimas gracias, Juan Carlitos. Como decía, es un honor tenerte, de verdad. Te queremos muchísimo, a ti y a tu familia linda. Así que estamos con ustedes, ¿ya? Muchas gracias. Y todo lo mejor para ustedes en el Día del Padre, porque ya se acerca el domingo. Muchas bendiciones. Todo lo mejor, todo lo mejor. Tengo una pregunta acá también. ¿Qué criterios seguros para saber si colocamos lío en la bolsa o no? Es muy interesante porque ciertamente el cirujano sale frustrado de esas operaciones cuando no consiguió colocar lente intraocular. Y en estos casos, si bien es cierto, se corre con mucha facilidad, lo que yo he tenido cuando he tenido problemas de rasgaduras, no por la bandera argentina, sino rasgaduras de la cápsula anterior, coloco el lente en esa posición, hago de sala rezando, así, y las 3 siguientes semanas también, pero curiosamente los lentes estos de una sola pieza se fijan muy fácilmente en la cápsula anterior, forman una fibrosis y se quedan seguros en esa posición. Obviamente no intentaría hacerlo en un lente tórico, por ejemplo, ¿no? Pero en un lente monofocal sí funciona bastante bien.
el ojo ha demostrado en realidad ser bastante tolerante con eso. Cuando el rasgado es muy grande, muy posterior, bueno, siento la seguridad y posibilidad de soportar el lente adecuadamente, lo dejo afáquico y programo una segunda intervención para colocar un lente Artisan retrofocular. Muy bien. Doctor, ¿habría alguna sugerencia para hacerla en el momento de que hacemos la capsulorhexis, de repente? ¿Que debería ser amplia o pequeña? Ajá, buena pregunta. La capsulorhexis inicialmente debe ser pequeña. Y antes que la acabes, ya salió todo bien, la amplías un poco, pero regularmente debe ser iniciar una capsulorhexis pequeña en estos casos. Yo inicio la rhexis, no me voy directamente para calcular los 6 milímetros, sino la hago para calcular 4 milímetros, y cuando ya estoy al 50% y vi que va bien, ahí recién amplío. Pero debes empezar con un diámetro pequeño. Gracias, doctor. Y dentro de las opciones que nos mencionó para evitar la complicación, ¿cuál es la que usted mayormente realiza? La de Milky, la punción siempre, ¿no? Que está incluida ahí, pero sí, me funciona muy bien el hecho de ordeñar el líquido intrasacular de la parte periférica al centro. Porque yo solo me basaba primero en la punción, pero después me di cuenta que quedaba bastante líquido a los costados. Entonces la doctora Chi tiene razón, que ese líquido que quede en los costados puede ponerte en riesgo también la realización de la rhexis. Entonces hago la punción y hago el ordeñamiento, que llama ella, de la zona periférica al centro, para tratar de expulsar todo el líquido que hay. Es muy importante hacer la punción, apretar el núcleo hacia abajo, para tratar de que salga todo, y quitar todo el líquido de la periferia hacia el centro. Gracias, doctor. No tenemos más preguntas en el chat. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Realmente, como siempre, ha sido un placer escucharte, un honor, y esperamos siempre tenerte con nosotros para este curso. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno,